y la honra sea para el Señor Jesucristo. Para nadie es un secreto que desde el principio el diablo venía a engañar, matar y destruir. Entonces el diablo solamente necesitaba que el ser humano estuviera engañado desde un principio. Entonces él engañó a Eva cuando le dijo que el día que comiera del árbol del bien y el mal no moriría. Entonces ella comió y cuando ella comió se vio que no murió físicamente. Entonces ella dijo, no, en verdad no, era mentira, no morí. Pero estaba hablando de la muerte espiritual. Ahora el ser humano, Dios lo creó a su imagen y semejanza. Dios lo diseñó espíritu, alma y cuerpo. Lo creó. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando el ser humano es niño y no tiene el discernimiento de lo que es el conocimiento del bien y el mal, le podría decir una edad, pero ya esa edad no, porque hay niños que despiertan antes. Solamente Dios sabe en qué momento despierta. Mientras el niño esté dormido en ese aspecto, que no sepa el bien y el mal, si el niño muere, el niño va al cielo. Porque Dios no lo juzga porque él no tiene el conocimiento todavía, no ha despertado el conocimiento. Pero cuando el ser humano ya despierta el conocimiento y comienza el primer pecado, sea cual fuere, podría ser una mentira, contestarle a los padres, cualquier pecado, ya se hace acreedor de todo, entonces muere espiritualmente. El ser humano al cometer el primer pecado, con el conocimiento despierto, muere espiritualmente. Pero como Dios es omnisciente, Él sabe todo lo que el ser humano va a hacer desde el día que nace hasta el día que muere. Cada uno de nosotros. Entonces Él dejó el nuevo pacto, que es lo que no han entendido. Vamos a decir, mientras que el ser humano no se reconozca cómo está delante de Dios, el ser humano está condenado. Ejemplo, si el ser humano no sabe que va condenado, no sabe de qué tiene que ser salvo. Entonces, le pongo un ejemplo. Si yo estoy en un río y viene una cascada y yo el río no lo conozco y mi cuerpo se está dirigiendo hacia la cascada y alguien sabe del sitio y me lanza un salvavidas porque viene la cascada, yo no la agarro porque yo sé nadar. Entonces yo digo, no, yo sé nadar, ¿por qué me va a tirar un salvavidas? Entonces yo trato de hacerlo por mi bien, por mis medios, y resulta que termino cayéndome por la cascada y muero. ¿Qué pasó ahí? Como yo sabía que sabía nadar, yo pensaba que no necesitaba del salvavidas, pero la persona sabía que venía una cascada y iba a perder la vida. Entonces, así es, mientras el ser humano no sepa que va condenado, él piensa como pensaba yo antes. No voy a poner a nadie como ejemplo porque si no la gente se ofende. Pero vamos a decir como pensaba yo. Yo no soy una mala persona, yo no me meto con nadie, yo creo que no tengo que ser juzgado por Dios. No, falso. Al yo cometer mi primer pecado, uno de los tantos que he hecho, ya la ley exigía mi muerte. Caían los dos decretos condenatorios sobre mí. La paga del pecado es muerte y el alma que pecara morirá. Entonces exigían mi muerte. En el tiempo de los judíos Dios les dejó la ley de la expiación para que ellos sacrificaran un cordero de 1 año de edad sin defecto y así se limpiaba el judío hasta que Dios hizo el sacrificio en la cruz. Cuando Dios hizo el sacrificio en la cruz, Él dejó el evangelio: y por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo. Entonces, para el judío, como el judío era por vista, por ver, por señales, por obras, él le dejó el bautismo de Juan, que era en el agua. Claro, vuelvo y les repito, no es malo hacerlo,
Pero es como dicen por ahí, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le pecado. ¿Ya? Dejaron el bautismo en Juan y la gente lo hace, no es malo, pero no es el bautismo que Dios está pidiendo. Ahí es donde está el problema, que a las personas de ahora, a los creyentes de ahora, le han las doctrinas, las diferentes religiones, les han hecho judaizar. Entonces ellos no se ven como que, sino que ellos se ven ya bautizados y tal. Pero no. Después de eso, Dios le dejó a Pablo el evangelio. ¿Cómo va a ser salva la gente? Por creer en el evangelio, mediante la fe. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Está en 1 Corintios 15, del 1 al 5. Que dice que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ese es el evangelio. Ahora, ¿de qué tiene que arrepentirse el ser humano? No es de los pecados. Vuelvo y le explico. O, en cierta manera, no es de los pecados, sino de cómo estoy yo parado delante de Dios. Cuando yo cometo, se lo voy a poner en referencia a mí, cuando yo cometo el primer pecado, yo muero espiritualmente. Y dice la Biblia, pasas a ser un hombre natural o animal. ¿Qué va pasando con esa persona? Esa persona, mientras que esté en el mundo o esté fuera de las cosas del Señor, esa persona va recorriendo su vida. Dios le alarga la vida porque quiere que sea salvo. Pero esa persona está en el mundo haciendo lo que quiere hacer hasta que llega el día que muere, cuando el espíritu, cuando ya muere la persona, que queda en el estado de animal, se separa cuerpo y alma, porque ya estaba muerto espiritualmente. Cuando hay la separación, que es la muerte, eso es muerte, separación. Cuando se separa y no nació espiritualmente, su alma es condenada al infierno automáticamente. Entonces, el ser humano necesita nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo nazco de nuevo? Cuando yo cometo el primer pecado, tengo que verme como estoy delante de Dios. Cometí el primer pecado, estoy espiritualmente muerto. Estoy condenado al infierno. Y estoy moralmente corrompido hasta el día que me muera, porque eso lo transgredió Adán desde que pecó. Entonces ahí yo me estoy reconociendo, estoy en estos tres estados. Estoy muerto espiritualmente, estoy condenado al infierno por haber transgredido uno de los mandamientos, y estoy moralmente corrompido. Por más que yo quiera dejar de pecar al 100%, no lo puedo hacer. Eso nada más que lo puede hacer Dios, porque era Dios, que fue Jesucristo cuando vino a la tierra. Pero el ser humano no puede dejar de pecar al 100%. Claro, no todos cometen los mismos pecados, pero no eso quiere decir que unos sean más pecadores que otros, no. Al una persona ser pecadora y no ser justificado por Dios, todos son igual de pecadores, porque se hacen acreedor de todos los pecados. Para Dios uno es un adúltero, un blasfemo, un agorero, todos los pecados. Uno que se echa con varones, todo. Entonces cuando uno se ve en ese estado, ese es el arrepentimiento. Me veo en los tres estados que estoy delante de Dios. Y me entra el terror, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cuál es mi escape? ¿Cuál es el evangelio? Creer con fe en el evangelio. Cuando Dios habla del corazón en la Biblia, está hablando del alma. Cuando te dice desde el alma, desde el corazón, no te está hablando del músculo cardíaco, te está hablando desde el alma. Créelo desde el alma. Lo que Él hizo en la cruz, cuando uno lo cree de corazón. Él dice, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiéndolo creído con fe desde el alma, fuisteis sellados. Ese es el sello espiritual. Ese es el sello que Dios te pide para poder llegar al cielo. Eso es apartado. Salvo significa apartado. Santo significa apartado. Santo significa apartado. No es que usted como ser humano se va a santificar orando. No, usted lo puede hacer porque uno lo hace. Cuando usted lo vea, lo va a hacer por amor a lo que Dios hizo por uno. No por querer mostrárselo.
Por eso que él dice, muchos procurarán entrar. Él dijo, yo soy la puerta. El que no entre por mí no verá el reino de Dios. El que no entre por la puerta es Cristo. Muchos nacen creyendo en Cristo, en Jesucristo creen, pero no con fe. Porque ellos dicen, yo creo que Jesucristo murió por mí, pero yo tengo que hacer algo. Usted no tiene que hacer nada. Si usted quiere hacer cosas, obras, Dios dijo, todas vuestras justicias para mí como trapo de inmundicia. Él quiere que usted entienda que Él lo salvó aquí en la cruz. Aquí en la cruz hubo un sacrificio por todos nuestros pecados, desde el día que yo muero, desde el día que nazco hasta el día que muero. Una vez le pregunté a un pastor, no voy a dar el nombre para no caer en ese de estar echando dedo a nadie. Ajá, y entonces me dijo, cuando te bautices en agua, después que te bautizas, Dios te perdona hasta ahí los pecados, y de ahí para adelante lo que tú hagas, eso corre por tu cuenta. Es mentira. Si usted queda con que Dios no le perdone un pecado, un solo pecado, que le quede a usted fuera, Dios lo condena. Por eso Él murió por todos sus pecados. Pero ¿cuándo se hace efectivo? Un pacto es entre dos, no es unilateral. Un pacto tiene que hacerse entre dos. Entonces Dios dejó la salvación por medio de la fe. Pero ¿cómo tiene que usted hacerla cumplir? Cuando usted le cree de corazón. Pero cuando le cree y no diciendo, Dios me salvó, pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que orar. No es malo que lo haga. No es malo orar. Quiero que entiendan. Les estoy explicando para que lo entiendan. No es malo orar. No es malo hacer obra. Más conscientemente hágalo pensando en lo estoy haciendo gracias a lo que el Señor hizo por mí. No haciéndolo para yo llegar al cielo. Porque si usted lo hace así, Dios lo cuenta como que no le creyó. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuándo se hace efectivo? Cuando yo creo en lo que Cristo hizo en la cruz por mí, me arrepiento de los 3 estados en que estoy, no de los pecados, porque si usted me dice a mí, me arrepiento de todos mis pecados, como dicen, ajá, usted se arrepiente de todos sus pecados. Dígame el primer pecado que usted cometió. Usted no sabe ni cuál fue el primer pecado que cometió. Eso es una hipocresía. Por eso Dios, cuando los escucha, te perdono tus pecados, Dios dice, ya yo te los perdoné aquí. Pero tú no me crees. Dice que me crees, pero no me crees porque no has entendido. Cuando yo muero de los 3 estados, cuando yo estoy en los 3 estados, ese es el arrepentimiento. Estoy en los 3 estados. Muerto espiritualmente, condenado al infierno por haber traído en su mandamiento y moralmente corrompido. Por más que yo no, digamos un ejemplo, uno mira a la gente, él es un asesino, él merece, no, ya va, pero yo, ¿cómo me veo yo? Yo, digamos, no soy un asesino, pero a veces se me salen mentiras, a veces me enojo contra el prójimo. Para Dios dice, soy un asesino, compensarlo. Para Dios no necesita que usted cometa un pecado. Dios con que usted lo piense, ya para Dios lo cometió. Por eso Él le dijo a los fariseos de ese tiempo, les dijo, no cometerás adulterio. Y ellos le dijeron, nosotros no estamos con ninguna que no sea nuestras esposas. Y Él les dijo, pero yo les digo que el que en su mente lo pensó, vio que no necesita hacerlo. El que su mente, el que codice a una mujer, para poner un ejemplo. Yo puedo decir, yo estoy con mi esposa solamente y todo lo demás. Pero pasa una mujer, yo la codicio para Dios. Ya yo estuve con esa persona. Ya yo me hice pecador. Y me hice creador de todos los pecados. Entonces, ¿qué caían sobre uno? Los decretos condenatorios. En aquel momento dejó el sacrificio de animales hasta que vino la redención del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora Él dice, tienes que arrepentirte. Reconocerte de los 3 estados que el ser humano no los quiere reconocer porque el ego no lo permite. Su ego no lo deja. Su ego dice, no, yo. Miran a los demás, no. Aquellos sí, yo no. No, sí, yo.
Soy un sucio y asqueroso pecador. No puedo evitar pecar. Trato de no hacerlo. Trato de no pecar. Pero de repente alguien me hace algo, yo me enojo con esa persona y lo quiero, por decirle un ejemplo. Ya yo estoy pecando, ya yo lo estoy pensando. Así no lo cometa. Pero las doctrinas, que les puedo decir que la doctrina donde yo estaba es una de las mejores que está, sin embargo tiene su cierto detallito, pero Dios no viene por doctrina, Dios no viene ni por decirle, Dios no viene por católico, ni por presbiteriano, ni por denominaciones, ningún tipo de denominaciones. Dios viene por los que nacieron espiritualmente. Pero por el hecho de que usted se bautizó en agua, ¿verdad? Él dijo muchas palabras. Él dijo, eso era para el judío. Quiero que entienda, usted no es judío, usted es gentil. Para el judío él dijo, todo aquel que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que supiera que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Eso es para el judío. Como el judío no lo reconoce, si el judío dice Jesucristo es Dios, Dios lo sella a él automáticamente porque es su pueblo, por promesa. Pero al gentil le dejó que tiene que arrepentirse. Pero las iglesias, las doctrinas, para no decir la iglesia, las doctrinas es lo que aparta a Dios del ser humano. La doctrina dice, tienes que arrepentirte de tu pecado. Eso es mentira. Tienes que arrepentirte de los 3 estados que estás delante de Dios. Reconocerte ese es arrepentimiento, reconocimiento. Yo como ser humano me reconozco, estoy muerto espiritualmente. Estoy judicialmente condenado al infierno porque transgredí uno de sus mandamientos y estoy moralmente corrompido hasta el día que me muera. No hay nada que yo como ser humano pueda hacer para salir de eso. Me entra el terror en el cuerpo. ¿Cuál es mi escape? ¿Cuál es el evangelio? Cristo murió por mí, pecados. Muchos dicen en las iglesias, los testimonios, Dios me la sacó de una borrachera, Dios me sacó del mundo. Sí, Dios cambia a la persona, o la persona intenta cambiar para ser mejor persona, entre comillas. Pero Dios no te vino a sacar de borrachera ni de nada. Dios vino para salvar tu alma. ¿Cómo llegas a la salvación? A través del arrepentimiento de los 3 estados. ¿Cómo me veo yo de los 3 estados que estoy? A lo que yo me veo en esos 3 estados, que estoy asustado, ¿cuál es mi escape? ¿Cuál es mi ver a la cruz? Cristo murió por mis pecados conforme a la Escritura y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Cuando yo lo creo desde el alma, desde el corazón, ahí la Biblia dice, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído, cuando tú le das a entender al Señor que le creíste desde el alma, te creo, que me salvaste ya. Dice, fuisteis sellado con su espíritu. Luego dice que son las arras. Muchos dicen, no, que el Espíritu Santo se pierde. El Espíritu Santo no se pierde. Porque él dice, son las arras. Las arras es la prenda en garantía. Son las arras que él dejó. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ya el Espíritu vive en uno. Cuando uno peca, teniendo el Espíritu, uno contricta el Espíritu. Le cuesta la comunicación con Dios. Se siente uno, pequé. Uno mismo se tortura, vamos a decir algo, porque me entiendan. Pero el Espíritu no sale de ti. Por eso que Dios dijo, muchos procurarán entrar. ¿Quién procurará entrar? Los cristianos. Las religiones procurarán entrar. Muchos están en la puerta, porque Cristo es la puerta. Muchos creen en Cristo, ya hallaron la puerta. Mas eso no significa que ellos pasaron. Dice, procurad que no os deslicéis, porque están aquí en la puerta. Pero como no le creen a Dios,
Ellos dicen que le creen. Pero como aunque lo dicen de boca, sí, Cristo murió por mí, pero yo tengo que hacer algo. O sea que lo que Cristo hizo en la cruz no valió. Tú tienes que hacer algo. Entonces esa persona cuando Dios venga, son los cristianos insensatos que Dios le va a decir, apartados de mí, no te conozco. ¿Qué le van a decir ellos al Señor? En tu nombre nos sacamos demonios y hicimos profecía. Él no te mandó a hacer profecía ni sacar demonios. Él dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado al gentiles espiritualmente y fueres bautizado, ese es el sello espiritual, será salvo. El que no nazca del agua. En la Biblia hay un versículo donde habla, tengo que buscarlo, donde habla que Dios habla a la palabra como agua. Imagínenlo como las olas. El que no nazca del agua y del espíritu. Entonces usted necesita que Dios lo selle espiritualmente. Ahora, después que usted nace espiritualmente, usted nace de nuevo, pasa a ser hijo de Dios. Cuando usted comete algún pecado, habiendo nacido de nuevo, de una vez usted sabe, acabo de pecar, porque cuando usted está en el mundo hace pecado y hace pecado y no. Pero cuando usted hace, cometí este pecado, Señor, perdóname. Gracias por que tu sangre me limpie de... Él te perdona porque tú eres su hijo. Pero mientras que no nazcas espiritualmente, eres un ser animal. Para Dios, Dios escucha todo. Dios escucha tus oraciones, pero no les presta atención porque tú no eres de Él, no eres su hijo. Estás muerto para Él. Mientras que no nazcas espiritualmente, para Dios estás muerto. Y si mueres en esta condición, sin haber nacido de nuevo, vas condenado al infierno. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique. No es que ustedes van a ser santos porque se están dando golpes de pecho, tirados al suelo y vivan en una iglesia metidos 24/7. No es malo que lo hagan. Vuelvo y les explico. No es malo que oren, no es malo que estén en las iglesias, no. Quiero que me entiendan eso. No es malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Verdad? No es malo hacerlo, pero ¿quién te santifica? Dios. Cuando entra el Espíritu en ti. Cuando tú terminas de cumplir ese pacto, Dios te sella con su Espíritu. Es el sello espiritual. Y ahí tú naces de nuevo, tú eres hijo de Dios. Yo puedo orar, sí, porque yo amo a mi Señor, por lo que hizo por mí, me salvó en la cruz. ¿Qué hubo aquí? Un sacrificio. ¿Para qué hizo Dios ese sacrificio? Para que no llegara aquí al trono blanco. Y vi las almas en pie, grandes y pequeños, ricos y pobres. Ya todo el que aparezca en este va condenado al infierno. Porque ya iba a ir el juicio. Porque no le creyeron aquí. Entonces tú necesitas pasar. Cuando me reconozco los 3 estados que estoy y creo en el evangelio con fe, porque Dios dice, sí, los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué los demonios no se pueden arrepentir? Porque ya vieron al Creador. Nosotros como seres humanos no hemos visto al Creador. Por eso nosotros podemos arrepentirnos y podemos tener fe. Los demonios no pueden tener fe porque ya ellos vieron al Creador. Por eso Él les dice, los demonios creen y tiemblan. No pueden tener fe. Por eso ellos no pueden tener el perdón de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que estarán procurando entrar? Los cristianos. Porque los del mundo están en el mundo, haciendo lo que Él les da la gana. No están pendientes de las cosas de Dios. Ellos están en el mundo y van al infierno. Porque están en este estado. Millones y millones a diario van al infierno. De almas. Millones y millones. Todo el que muere en este estado va al infierno. Cuando uno se reconoce los 3 estados que está delante de Dios y cree en el evangelio,
Dios lo sella a uno con su espíritu y ahí pasa a ser nueva criatura. Ahora, para el judío sí, el judío lo reconoce que Él es Jesucristo y ellos son automáticamente salvos. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesús fue Dios que vino a la tierra. Entonces Él dice, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, el mismo Dios de paz os santifique enteramente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Claro, con esto le estoy diciendo, uno tiene que tratar de no pecar. Como ser humano uno tiene que tratar de no hacer pecado. Pero tiene que entenderse que uno, mientras que esté en la carne, no puede dejar de pecar al 100%. Si usted dice que usted puede dejar de pecar al 100%, eso es mentira. Siempre se pondrá bravo con alguien, hablará a espalda de alguien, dirá alguna mentira. Oye, tantos pecados que hay. Ahora, 1 Juan 3:4 dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Cuando usted transgredió la ley, quiero que entienda esto. ¿Para qué fue dada la ley? La ley fue dada para que usted se viera como un espejo. Está la ley, usted comete el primer pecado. No es que usted vuelve, como dicen las iglesias, vuélvete a Cristo, da la vuelta, deja el mundo y... No. Eso es mentira. Ya usted transgredió la ley. Al transgredir la ley, al transgredir un mandamiento, ya usted no es que puede volver atrás, ya la transgredió. Ahora tiene que nacer de nuevo, es la única esperanza. A ver, Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, lo dice para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Romanos 20 dice, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué fue dada la ley? Para el conocimiento del pecado. Para que yo viera, estos son los pecados. El día que yo transgreda uno, ya rompí la ley. Caían los 2 decretos condenatorios sobre mi alma. El alma que pecare morirá y la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cuál es mi escape? Me reconozco de los 3 estados en que estoy delante de Dios y creo en el Evangelio con fe. Cuando le hago ver a Dios que le creí con fe, porque Él escudriña nuestros corazones, nuestra alma. Cuando le hago creer que le creí con fe, me sella con su espíritu, ahí soy nueva criatura. ¿Qué dice? Vamos a ver. Los mandamientos expresados en ordenanza. Arrepentimiento, reconocimiento de la condición en que yo estoy delante, judicialmente condenado a la muerte, moralmente corrompido y espiritualmente muerto. Okay. Romanos 10:4, eso es para el judío. Y en las iglesias quieren hacer judaizar para tener a la gente asustada. Porque el fin a la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare morirá. Porque con una sola ofrenda, Hebreos 10:14, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vio, con una sola obra, con lo que Él hizo en la cruz. No es que usted se santifica o es santificado
o cuando dice la palabra sé santo porque yo fui santo, es cuando usted recibe el Espíritu Santo. Ahí usted se santifica. Él lo santifica. No es que usted se va a santificar porque esté en el suelo tirado. No es malo hacerlo en agradecimiento al Señor. Quiero que me entiendan en esa parte. Y él dijo en Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nunca más se acordará de lo que usted hizo cuando pasa a ser su hijo, cuando le cree, cuando hace el pacto con él, cuando sella ese pacto, él se olvida de lo que usted hizo. Pues donde hay remisión de pecado, de estos no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10:18. Ahora, como muchos dicen, no, que cuando la persona está en la iglesia y se aparta, se va y no les pasa nada. Dios dice que Él corrige a sus hijos, pero ¿a cuáles corrige? A los que son sellados espiritualmente. Esos que se fueron y Dios no les hace nada, no los castiga, es porque nunca fueron sus hijos, a pesar que estuvieran en la iglesia. Primera de Juan 1:7 dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Juan 17 dice, por esto me ama el Padre, dijo Jesucristo, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En Juan 10 dice, Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla